sé muchas cosas de conflicto, pero la verdad que la mayor parte de las veces cuando se me presenta un conflicto pues no tengo ni idea de cómo solucionarlo, o es más, recurro a estrategias muy extrañas, como evitarlo, huir, negarlo, todas esas cosas que luego yo le digo a la gente que no lo tiene que ser así, ¿no? Y es un poco, de alguna manera es lo que yo he vivido, es cómo he sido educado, y no solamente en la escuela, sino en muchos otros sitios, ¿no? Y sobre todo mi familia y demás. Pero bueno, también me han educado en muchas otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con ese respeto por la diversidad, ese compromiso con la justicia, esa búsqueda de que hay cosas que se pueden cambiar y que las podemos cambiar, que nuestro compromiso individual junto con el compromiso de otra gente, pues como que puede ir cambiando muchas cosas. Yo no sé si voy a utilizar 15, 20 minutos o 2 minutos solamente, porque lo que voy a hacer es una entelequia sobre lo que había preparado, que son 20 folios, que lógicamente no puedo desarrollar y que tampoco tiene sentido, y entonces dejar como cosas muy claritas, ¿no? Sabiendo que Xavier venía delante de mí, pues ya me había dejado todo un recorrido de un montón de cosas que tenía que contar sobre que la interculturalidad no tiene que ver con la inmigración, la interculturalidad va más allá de la inmigración. Esto es algo que tiene que ver con todos y con todas, no solamente con las minorías. Es decir, o sea, yo ya ahí lo tenía, ¿no? Pero eso es que a veces parece que es algo que está muy claro, pero nos damos cuenta que constantemente estamos hablando, ¿no? Y cuesta mucho, porque yo todavía estoy flotando sobre la mesa anterior, donde, claro, lógicamente, desde la perspectiva o desde el análisis que se planteaba, la inmigración tiene que salir, y no queremos decir con ello que inmigración, el trabajo con los inmigrantes, los autóctonos o como nos queramos llamar, que no tengan que ver con la interculturalidad, pero por supuesto que sí, pero tiene que ver con la diversidad en general, y no de manera abstracta, sino con un montón de diversidades que le podemos poner nombre. No es el momento. Hablar de conflictos, de enfoques, de perspectivas sociocríticas, que creo que es por donde tiene que ir, y el papel que debería tener en la escuela, y no solamente en la escuela, sino cómo podemos aprender de los conflictos al margen de la imagen tan negativa que tenemos, pues sería muy largo, ¿no? Pero yo iba a leer libros, pero digo, qué pesado eso de leer libros, pero sí los voy como para poner aquí, porque yo creo que sí que son, para mí por lo menos, el símbolo de el mensaje que yo quiero lanzar, ¿no? Uno, que no sé si ustedes conocen, que se llama La ayuda invisible. La ayuda invisible se llama además Salir adelante en la inmigración. Es un trabajo muy antiguo de una socióloga en el barrio de San Francisco, en Bilbao, donde, bueno, pues hace un poco el análisis de esa ayuda invisible, es decir, de esos actos cotidianos de convivencia de gente que tiene, en este caso en concreto sí que tiene que ver con la inmigración, pero también tiene que ver con los vecinos de un barrio determinado de Bilbao, donde, lógicamente, llega gente de otros lugares, de otros países, atraída porque eran vecinos suyos, o eran familias suyas, o lo que fuera, ¿no? Y que cuando llega, resulta que al principio no saben dónde está el pan, dónde se vende el pan, en la panadería, pero después del primer día empiezan a conectar con la panadera, con el panadero y demás, y donde van sucediendo muchas cosas, donde la gente se ayuda, donde la gente convive, donde la gente interactúa, donde la gente también tiene problemas y lo va solucionando, ¿no? Pero eso muchas veces, cuando hacemos discursos, cuando hacemos análisis, como no tenemos mucho tiempo y como a veces tenemos un enfoque más negativista, dependiendo un poco con el estado de ánimo que tengamos, pues lógicamente como que es invisible, ¿no? Entonces, para mí es interesante, y además está colgado en la red, que se llama así, ¿no, Monse? Colgado en la red, que lo podéis descargar, porque el análisis es muy interesante. Primero, por eso, por tener una visión más amplia de lo que es la convivencia, de lo que es la interacción, lo que es la interculturalidad, lo que es ese convivir en la diversidad. Y segundo, porque es muy crítico, es decir, porque es invisible esa ayuda. Dice, bueno, mira, quizás, y eso tiene que ver con cosas que se han ido comentando poquito a poco aquí, en la mesa anterior y ahora en esta otra mesa, es decir, quizás porque la actitud es una actitud muy paternalista, es decir, pobrecitos los inmigrantes que cuando vienen es que no tienen nada, porque bueno, muchos discursos que se pueden decir de muchas maneras, que luego se pueden un poco como
ponerlos un poco mejor, pero al fin y al cabo son paternalistas, estamos hablando de personas que no son protagonistas de su vida, que no son personas que actúan, que no son personas que de alguna manera tienen protagonismo, ¿no? Y yo diría protagonismo, ¿no? Dice, esa visión por parte no voy a decir de las instituciones, por no meterme ahora mismo en camisas de once varas, dice, de lo oficial, que tanto tiene que ver con políticas, con enfoques a nivel de estrategias, de planes y demás, como también vamos a hacer autocríticas con asociaciones, ONG, gente que trabaja para los inmigrantes, pero sin los inmigrantes o sin tener en cuenta ese protagonismo. Es decir, yo creo que sí que es interesante que nos lo planteemos, no solamente para leer un libro y decir, ah, mira, qué guay, mira, está así, sino para que eso de alguna manera sirva como reflexión para el trabajo práctico en la escuela, para el trabajo de intervención, para las propuestas, para hablar de convivencia en los barrios, para hablar de convivencia en las ciudades, en el pueblo o lo que sea. Bueno, por ahí está, ¿no? Y es protagonismo de las personas participantes de una sociedad, o sea, protagonismo al margen de que su categoría jurídica o incluso su posición social no sea precisamente, no se le esté diciendo que tienen ese protagonismo. Segundo, un informe, una investigación que ha hecho la Liga Española con la socióloga María Antonieta Del Pino Goicoechea, muy bien, que el título yo creo, bueno, lo tenéis en vuestra bolsa, ¿no? Conflictos en la adolescencia, los protagonistas toman la palabra. Primero, ya conozco lo que es la investigación, estuve en la presentación que hicieron en Cádiz y además me gusta, nada más que, el lenguaje es muy simbólico y a veces uno se queda con protagonismo de nuevo, es decir, los adolescentes pues son seres pasivos, o sea, un poco como que la adolescencia es un momento en el que como muy complicada y que no saben, tienen muchos problemas y no saben resolverlo, por simplificar y así de. Y a mí sí me gusta mucho el análisis que se hace en esa investigación, es decir, primero preguntarle a la gente, cuando la gente tiene problemas hay que preguntarle a la gente, decir, oye, ¿cuál es tu problema? Porque a veces también definimos lo que son los problemas de los demás y no buscamos ese protagonismo, ¿no? Y luego por solamente un pequeño dato, aparte de muchas cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género y demás. Es decir, el 70% de los adolescentes encuestados, responden que ellos cuando tienen un conflicto recurren a lo que es hablar, al diálogo, ¿no? Y dice, claro, pues entonces me tira por tierra un montón de proyectos, de planes, de cosas que hacer, de cómo enseñarles habilidades para que... A veces yo creo que tenemos que mirar cómo la gente resolvemos las cosas porque es verdad y si yo estoy en una mesa más negativista, pues diría, es que hay muchos problemas, es que la verdad que tampoco hemos avanzado tanto, ¿no? Es decir, es que como que a veces, pero también a veces hay que ser un poco passiflower o un poco optimista o un poco utópico, un poco también mostrar una realidad, decir de que las cosas a veces funcionan de otra manera. Y en ese sentido decir funcionan de otra manera teniendo en cuenta el protagonismo de las personas, ya sean pequeños, ya sean profesionales de la educación, ya seamos personas comprometidas. Y en ese sentido sí me parece que es interesante. Y otra cosa, iba a traer una pegatinita, pero me parecía un poco ridículo poner, es decir, democracia real ya, es decir, aquí el chulo, ¿no? Es decir, pero sí un poco decir el protagonismo de los jóvenes y no tan jóvenes en hacer visibles conflictos que muchas veces no son, es decir, las cosas son como son, entonces tenemos unas reglas de juego, tenemos un sistema que funciona de una manera determinada y en ese sentido un poco como que no se puede cambiar nada, ¿no? Yo creo que la educación tiene un carácter emancipatorio, transformador, la educación tiene que está relacionada con la rebeldía, en ese sentido, es decir, yo suelo hablar de conflictos, de convivencia, además, porque hablar de desobediencia civil en la escuela, pues como que eso le da un poco de miedo a la gente, entonces no me llaman. Y como yo pues también vivo de esto, pues no es una cuestión de... Pero sí es verdad que realmente, que muchas veces lo podemos poner en los términos que queramos, ¿no? Pero sí es decir, asumir que la educación
Bueno, eso de la educación intercultural o la educación para la ciudadanía. La educación, la verdadera educación, es aquella que forma a ciudadanos, forma a personas como protagonistas de sus propias vidas, para que crezcan, para que sean felices, para que compartan con otra gente y para que transformen su propia realidad. Entonces, en ese sentido es cuando decimos, bueno, los programas funcionan, ya sea desde la historia de lo intercultural o no lo sea, o ya sea desde propuestas de convivencia a veces no hace falta tantos programas, sino es un poco también mirar cómo la gente funciona, porque realmente funciona. Entonces yo voy a ser un poco para discutir con Xavier, porque él ha dicho, sí, ¿por qué es necesaria una red de centros interculturales? Y ha dado un montón de motivos. Claro, y yo tenía el cuarto libro para decir, pero, no, lo voy a guardar. Digo, no hace falta, Xavier. Esa red de centros interculturales no hace falta. Así de... Es que ya está, no es visible, no tiene alguien que es la estructura que la coordina, pero está no solo en personas que vienen trabajando desde hace 30 años, como él dice, ¿no? O sea, los primeros que hablaron de interculturalidad fueron ellos, los enseñantes con gitanos, ¿no? Y ahora le lanzo la parte bonita de decirle, es un poco también para decir, vamos, tenemos que hacer un poco de historia. La historia tiene sus protagonistas y la historia tiene muchas cosas, no solo materiales. Yo diría, hoy estoy de buen rollo, es decir, de pensar que hay cosas que se han hecho, muchas cosas que se han hecho, ¿no? Otro día tengo las cosas de otra manera. Es decir, no solo se está trabajando, no solo se han elaborado un montón de materiales, no solo hemos avanzado mucho en lo que tiene que ver con educarnos en valores, en actitudes, que tienen que ver con el respeto, con la diversidad. Es decir, no solo eso, también se han ido cambiando muchas cosas poquito a poco, en el sentido más que tiene que ver con la forma de organizarse. Falta mucho por hacer todavía, ¿no? En el sentido de decir porque realmente todo esto no tiene que ver con una cuestión de buenas actitudes, sino es una cuestión de cambios, de cambiar las estructuras, ¿no? Es decir, las relaciones de convivencia intercultural en un contexto determinado están dentro de un contexto. Entonces, bueno, hay que fomentar esas relaciones y hay que cambiar el contexto. Y los contextos muchas veces son injustos, ¿no? Y yo ahí comparto con los compañeros, las compañeras que han dicho, decir, es que no somos todos ciudadanos de la misma manera. Es verdad. Dice, no, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora. Es decir, no, es que no lo somos. Entonces, la educación intercultural en ese sentido tiene que ver, está cerca de lo que es. Vamos a hablar de derechos humanos y no tanto de otros sitios, sino de la realidad donde estamos. No es verdad que no somos iguales, en el sentido de que no tenemos los mismos derechos todas las personas que estamos, si hablamos no solo de la diversidad de las personas que vienen de otros países que no tienen papeles, sino de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, lógicamente, sí tiene sentido que hagamos una red de centros interculturales. Bueno, no, quería hacer una entelequia intelectual, es decir, en definitiva, ¿por dónde iba? Sí, que sí que es necesaria una red de centros interculturales. Sí hace falta, claro, porque entonces si no, Begoña luego me echa la bronca, me dice. Creo que lo que sí hace falta, o sea, si es en ese sentido de transformación, si es en ese sentido de gente que está haciendo cosas. Y ahora, a cosas que había escrito en plan Twitter, como él decía, sí es verdad que con la educación transformamos el mundo, pero la educación es algo más que el mundo de la escuela. La responsabilidad no es del mundo de la escuela, la educación intercultural, la interculturalidad va más allá de la escuela. Y de hecho, lo que está funcionando, y podemos decir, no me gusta, buenas prácticas, es cuando la gente de un entorno determinado se junta y dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? No sé qué, no sé cuánto, cada vez. Y nos ponemos para empezar a visibilizar lo que ya se está haciendo, ¿no? Que no sé si a través de una red o no, pero para visibilizar las cosas que se están haciendo, ¿no? Así